Y eso hay que darle una respuesta, ¿no? Y la respuesta no puede ser la muerte. La respuesta no puede ser la muerte. Esa no puede ser respuesta nunca. La respuesta tiene que ser otra. ¿Quién puede decidir sobre la vida de otra persona? Quitar la vida de otra persona. ¿Quién puede tomar esa decisión? Quitar la vida de una persona. Millones de seres humanos que mueren antes de nacer. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Millones de seres humanos que mueren antes de nacer, ¿no? ¿Qué significa eso? En estos días se está debatiendo con bastante intensidad en el país un tema que es muy importante a nivel de relaciones humanas y a nivel de moral ética y a nivel de religiosidad, que es el tema del aborto. El aborto se lo considera la interrupción del embarazo hasta antes de las 20 semanas o la extracción de un producto que sea menor a 500 gramos, según la OMS. La polémica del aborto fue originada por la diputada Patricia Mancilla. Esta diputada lo que pide mediante una demanda ante el Tribunal Constitucional es que se despenalicen los artículos que se encuentran en el Código Penal, pero el presidente del Estado y el vicepresidente han certificado en que no están de acuerdo porque ellos están a favor de la vida, ya que este derecho se encuentra consagrado en la Constitución. El aborto en Bolivia está regulado en el Código Penal. Se encuentra tipificado en los artículos 263 al 269. El aborto en nuestro país es punible, las penas se dan de acuerdo al caso, por ejemplo, la pena máxima es de 9 años dependiendo cómo se haya realizado este aborto. Las personas punibles son el médico que realiza este acto y la mujer que da el consentimiento. Existen 5 situaciones en las que el aborto no es penalizado en nuestra legislación, que serían en caso de violación, rapto, estupro, incesto y que causa peligro la vida de la mujer. En países como la Argentina o Suiza, el aborto es algo permitido siempre y cuando sea por razones médicas. Es decir, que la madre corra riesgo o que el feto se esté desarrollando de manera incorrecta. En otros países como Canadá o algunos estados dentro de Estados Unidos, el aborto es libre con la única condición de que sea realizado en una institución médica reconocida y bien establecida. Hemos visto en la realidad, hemos visto en el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos de 30.000 abortos que había al año, ahora hay 110.000 desde el momento que se ha despenalizado. Podemos decir lo mismo de España, por ejemplo, que igual había un número mínimo, se despenaliza el aborto y ahora los abortos son por cientos o por miles. Entonces no es una solución para poder no es una solución, la despenalización del aborto va a solucionar todo esto, no es. Tenemos una semilla que no es un árbol, el algodón que no es ropa y un óvulo y un espermatozoide que todavía no es una persona. Entonces creo que el debate en torno a la despenalización del aborto es un debate que no va a poder estar, que ya no se lo va a callar y más que todo concierne a las mujeres porque está dentro de la Constitución Política del Estado y es un derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Entonces, en este sentido, pienso de que es un tema sumamente delicado, es un tema en el que lo debemos profundizar porque además no tenemos estadísticas, tenemos un subregistro a nivel nacional, no tenemos estadísticas claras que nos muestren, por ejemplo, cuántos abortos se practican en el país. No sabemos
cuántos de los embarazos terminan en abortos. No sabemos en qué condiciones se practican. Entonces, yo creo que lo que hace falta son estudios que nos permitan profundizar, si se quiere, y analizar sobre esta problemática. El procedimiento del aborto actualmente se lo maneja hasta la misma gente. Las farmacias son cómplices porque ellas son las que producen, o sea, venden las famosas tabletas de misoprostol que en la actualidad todo el mundo las utiliza. Estas pastillas que del misoprostol han sido hechas para un problema gástrico, pero lo utilizamos con una prostaglandina para poder eliminar e interrumpir el embarazo. Podemos hablar de gente muy cercana, de nosotras, de familiares, de las secuelas que deja un aborto, tanto psicológicas como fisiológicas. Tengo conocidas y algunas parientes de que alguna vez por motivos muy extremos han realizado un aborto, después han intentado hasta 9 veces embarazarse y no lo han podido nunca más. Esa secuela es para toda la vida. No vamos a negar de que existen médicos, de que existen centros de salud donde sí se practica el aborto. Por más de que el Código Penal diga que no está permitido y demás, esto es mentira. La realidad es que existe, el aborto existe y es una de las principales causas de muerte de las mujeres, ¿no es cierto? Entonces aquí también está el debate, o sea, por más de que la ley diga que no está permitido, existe. Y si no está permitido y se realiza de manera ilegal, inclusive clandestina, y en lugares donde no son los apropiados, ponemos en mayor riesgo y vulnerabilidad a las mujeres. En nuestra sociedad hay médicos generales, médicos ginecólogos, médicos traumatólogos, había en una oportunidad, enfermeras licenciadas, enfermeras auxiliares o personal de salud que ha provocado abortos, que se dedica a esta actividad. Tantas formas que hay para provocar el aborto que nosotros en la práctica médica hemos encontrado inclusive hasta los famosos palitos chinos que tienen como una diversión un niño, sondas que se colocan en la cavidad. Otras personas instilan soluciones en la cavidad para poder provocar el aborto. Si vos te haces un aborto, porque como no es legal, te vas a hacer un aborto clandestinamente y te puedes o matar o realmente vas a llegar después a la clínica con algo, ¿no? Nunca va a ser un aborto bueno ni nada porque no es legal, porque no tenemos las formas de que sea de una manera saludable por lo menos. Bueno, para empezar la mujer tiene que iniciar la acción penal, dirigir mediante la denuncia, la querella ante el Ministerio Público, y también tenemos que tener a un médico especializado en cuanto a la práctica del aborto, en este caso un ginecólogo, y tiene que haber el consentimiento de la mujer para poder practicar el aborto. Y también tenemos que tener una autorización judicial que determine que sí se da el consentimiento para practicar el aborto. Cuando hablamos ya de violencia sexual, también nos encontramos con otra realidad y es justamente el sistema legal, porque el sistema legal no tiene los mismos plazos que la vida real de las personas, ¿no? En Tarija nomás hemos visto que ni siquiera en estos momentos existe un procedimiento, un reglamento claro que vaya a establecer qué juzgador es el que va a dar la autorización para que se practique ese aborto, ¿no? No existe algo claro, no existe un procedimiento claro, y en los pocos casos que sí se ha dado esa autorización, tú vas con esa autorización a algún centro de salud, a algún hospital, y lo que hacen los médicos es interponer lo que se llama la objeción de conciencia, lo que no les permite a ellos, o más bien lo que les impide a ellos el proceder con el aborto. En realidad la autoridad competente al médico no le puede obligar a proceder a hacer ese acto. En estos casos, si la orden es cuando la adolescente tiene 3 meses, o sea, porque está en riesgo la vida de la madre, etcétera, entonces tiene que ser el aborto inmediato y en condiciones seguras.
Pero ¿qué pasa? O sea, ahí juega también la doble moral, porque no se da, entonces se espera y cuando ya está de 7, 8 meses es imposible poder practicar ningún tipo de aborto. Lo que sí tiene que quedar claro es que una sociedad no va adelante, no progresa cuando se mete en un camino de muerte, de quitar la vida a los seres humanos. Y los seres humanos son los hijos que, aunque no sean nacidos, están con todo derecho destinados a nacer. Han sido engendrados y tienen todo derecho a nacer. Ahí la vida humana tiene que estar por encima de todo. El momento que hay una relación sexual y hay el encuentro entre la célula masculina y la femenina, se produce la vida. El aborto no debería despenalizarse por diferentes razones. En primer lugar, porque el Estado, al dar lugar a que sea legal el aborto, estaría en una incongruencia consigo mismo desde el punto de vista de que, como principal protector de la vida, que se encuentra plasmado como un derecho fundamental del hombre, no tan solo dentro de la Constitución boliviana, sino también dentro de los tratados internacionales, justificaría que tanto en la sociedad se diera un gran retroceso, debido a que afectaría más que toda la responsabilidad de los ciudadanos en cuanto a las relaciones sexuales. Implicaría un daño moral a los individuos y más que todo a las mujeres, como darles lugar a que, como las únicas con la capacidad de concebir, puedan jugar con el derecho a la vida de otros seres que aún no tienen la capacidad de poder decidir por sí mismos. Un punto de vista interesante dentro de lo que es la práctica del aborto, si se quiere llamar así, es que, como yo decía antes, si legal o no legal ha habido en el pasado, en el presente y va a seguir habiendo en el futuro, es que es bien interesante ponerse a pensar que cuando se trata de una violación o de un abuso, todos apoyan y dicen tiene que abortar, y cuando se trata de una decisión personal, nadie quiere que aborte. Entonces son dos temas que se contradicen, porque igual sigue siendo un aborto, de una forma u otra. En esos países donde es permitida el aborto, hay un cierto inconveniente con respecto a los derechos fundamentales de las personas. En cualquier legislación que el aborto sea permitido, se está vulnerando el derecho a la vida, ya que el feto ya es una vida humana que debería ser tutelada. Sin embargo, existen otros argumentos que permiten el aborto. En caso de países demasiado liberales como Canadá o Estados Unidos, que el aborto es libre, se usa el fundamento de que la mujer es la que debe decidir sobre su cuerpo, siendo el feto parte del mismo. Por otra parte, también existen argumentos económicos que dicen que es mejor que un feto no logre desarrollarse si va a tener una vida llena de inconvenientes por carencia de recursos necesarios. El que en los países desarrollados se esté legalizando el aborto no significa que el legalizar el aborto sea un síntoma de progreso. El que una cultura tenga progreso en algunas cosas no quiere decir que tenga progreso en todas, digamos. Si bien se progresa en la ciencia y en la tecnología, el legalizar el aborto no es, yo creo, volver hacia atrás, como legalizando el que se pueda matar. Estamos en esta lucha permanente. Ya sabemos que los antivalores priman más en los jóvenes y nosotros nos sentimos preocupados muchas veces porque no sabemos de qué manera usar ciertas estrategias para que la juventud pueda asumir responsabilidad y conciencia en este compromiso por la vida. No solamente en el campo, yo creo que en los casos de violación o en los casos de que parejas jóvenes, hayan tenido relaciones
sin cuidarse y sientan que están en riesgo, entonces es algo que toman, porque no es algo que no lo hacen, sí toman la pastilla del día D, entonces evitando justamente que se dé un embarazo, ¿no? Entonces es algo que en la sociedad ya se lo hace, por eso decimos que a veces tenemos esa doble moral y cuando hablamos de aborto a veces pensamos que un aborto se va a dar, bueno, cuando se está de 4, cuando se está de 5 meses, cuando ya, digamos, el ser está formado. Y creo que muchas veces, en muchos casos, eso no es así, ¿no? Porque el aborto se da en las primeras semanas. El aborto siempre es malo, eso es lo que quiero decir. El aborto siempre es algo malo que no se puede hacer, no se puede. Otra cosa es que se den circunstancias en las que nosotros tenemos que, como sociedad, como seres humanos, como sociedad, que tenemos que procurar que no se den esas circunstancias que son negativas y que están influyendo para que se produzca y sobre todo mucha actuación preventiva, de información, de cuidado, es decir, a un caso, por ejemplo, una mujer que está embarazada y que dice que no quiere tener al hijo y que quiere abortarlo, no sé, puede decir, no abortes, si no quieres tener al hijo, el hijo se lo va a tener un cuidado, le vamos a llevar para que tenga una familia, para que pueda ser atendido si tú no le quieres tener o no le quieres atender, pero no lo mates. Es que nosotros definitivamente consideramos de que antes de llegar al aborto, que en realidad es la última instancia, lo que necesitamos es no llegar a esa instancia. ¿Y cómo podemos no llegar a esa instancia? Necesitamos entonces previamente comenzar inclusive por lo que es una educación para la sexualidad, tanto para mujeres, tanto para niñas, para adolescentes. Es algo que no existe en nuestro país, ¿no? Si bien la nueva ley Avelino Signani menciona que tendría que tener una mirada integral el tema de la educación para la sexualidad, esto no ocurre así. Vemos actualmente que en las currículas de las unidades educativas, inclusive de las escuelas de formación para docentes, no existe esta mirada integral de lo que es la educación para la sexualidad. Entonces solo se va a la parte biologicista de lo que son los órganos reproductores. Y la educación para la sexualidad tiene que ir muchísimo más allá, inclusive viendo todo lo que son los métodos anticonceptivos, las enfermedades y todo lo demás. Existen en nuestro país muy pocas instituciones que trabajan con la temática y todavía es considerado inclusive un tabú esto. De acuerdo a la edad, de acuerdo al curso y de acuerdo a los textos que tenemos, se va dando la sexualidad. Sin embargo, cuando hay que intensificar, sí lo hacemos. Pero el gobierno, el Estado, no nos obliga específicamente a aquello. En la parte curricular, en ciencias naturales, sí se lleva específicamente reproducción, ¿no? Y los profesores un poco tratan de hacer hincapié más en la parte biológica que en la parte moral, ¿no? Pero en la materia de religión, a partir de quinto de secundaria, también hay reproducción sexual. Y ahí evidentemente se enfocan las distintas problemáticas, ¿no?, que existen en esto, del problema del aborto en las mujeres. De hecho, el tema de alcoholismo, drogadicción, sexualidad es un tema que se lo ve todos los años. Entonces, las psicólogas son las que preparan los talleres, preparan las charlas. En ocasiones se invita a profesionales especialistas para que se dé estos cursos y los damos desde sexto de primaria, porque ya es esa etapa en la que los chicos hacen el reclamo. Hay primero un previo a todo esto, entonces si vos tienes un embarazo no deseado, también hay una forma de no tenerlo, de no embarazarte. Viene más en educación, viene más en cómo te has formado, pero también entra en la libertad de lo que nosotras como mujeres queremos ser. Hay muchas corrientes, muchos pensamientos, especialmente del exterior, foráneos que vienen con unas estructuras mentales de que las mujeres tenemos derecho a decidir. Sí, estoy de acuerdo también con eso. Tenemos derecho a decidir sobre nosotras, pero no sobre otro ser humano
otro ser indefenso. Siempre nos ponen esa carga, mujer igual madre, o sea, no mujer igual persona, mujer que tiene sueños, tiene seguramente un proyecto de vida que desarrollar. Eso muchas veces no, y es la sociedad, ¿no?, la que va dividiendo, la que va dando, y a veces no se puede pasar esas barreras.